mencionadas en esta diapositiva. Y según el ACR, ¿qué entendemos por un TAC de coronarias? Es aquel que corresponde a un TAC de tórax, que evalúa las arterias coronarias, las venas, las cavidades cardíacas, la raíz de la aorta, el tronco de la arteria y venas pulmonares, el pericardio y las estructuras coronarias que no están, están adyacentes a ella, o sea, parénquima pulmonar, porción visible del parénquima hepático y estructura ósea. Ahora bien, el estudio de las arterias coronarias se inició desde el año 1959, en que se realizó la primera coronariografía invasiva. Tuvieron que pasar 20 años para que una técnica de tomografía, que es el electron beam CT, pudiera tomar imágenes en movimiento y adquirirlas y analizarlas. Pero el tiempo entre este método de imágenes y luego el que vino, que es el multidetector y helicoidal, solo transcurrieron 10 años y a medida que pasa el tiempo tenemos equipos que adquieren las imágenes en menor cantidad de tiempo con mejor resolución, lo que nos permite obtener las imágenes en movimiento con una mejor calidad y quién sabe qué viene hacia el futuro, porque probablemente podremos ver en tiempo real el movimiento del corazón. Esto, que es la mayor velocidad de rotación del gantry, el menor tiempo de adquisición, permite obtener imágenes de mejor resolución, tanto temporal como espacial, lo que da imágenes isotrópicas que son muy cercanas a la realidad y lo que adyacente a estaciones de trabajo amigables hace que nosotros podamos analizar las imágenes en forma rápida y efectiva. En cuanto a la técnica, bueno, todos sabemos que el paciente se ubica en una mesa del tomógrafo que se mueve junto con el tubo que tiene tanto los detectores como el haz emisor de rayos, lo que permite adquirir la imagen en poco tiempo y en un grosor de corte dependiendo del número de detectores que tenga este. Siempre que realizamos un TAC de tórax, o sea, un TAC de coronaria, necesitamos que este sea gatillado para poder hacer reconstrucciones de tipo retrospectiva, principalmente, que son las mejores, porque están descritas las prospectivas, pero es similar a un TAC de alta resolución, o sea, debemos esperar un diástole para adquirir la imagen. Eso hace que el método sea muy lento y con mucha radiación, a diferencia de la reconstrucción retrospectiva, que solo en una apnea podemos obtener todo el árbol coronario y dependiendo del electrocardiograma podemos hacer las reconstrucciones. Idealmente, a medida que tenemos canales más pequeños, podemos traslapar las imágenes y podemos hacer las reconstrucciones en movimiento y así analizar funciones ventriculares como fracción de eyección o disfunciones sistólicas o diastólicas. Si tenemos canales que son más amplios, no permite hacer este tipo de reconstrucción. Ahora, ¿a qué tipo de pacientes vamos a hacer este tipo de exámenes y cómo los vamos a preparar? Mucho depende el éxito, el resultado de las imágenes, cómo enfrentemos este punto. Se dice que, en general, todo paciente asintomático con factores de riesgo, que tenga un dolor torácico atípico de una causa desconocida o que haya sospecha de origen anómalo de arterias coronarias, se recomienda realizar el examen. En aquellos que tienen riesgo bajo o intermedio de enfermedad coronaria, siendo asintomáticos. Pacientes que tienen pruebas de estrés normales o alteradas. En aquel paciente que hay un dolor torácico agudo sin una historia coronaria previa. Incluso con los TAC de 64 canales o 40, 32, 16, dependiendo, podemos hacer lo que se denomina el triple rule-out, en que podemos estudiar las arterias coronarias, la aorta y la arteria pulmonar en un mismo tiempo. Y así podemos ayudar al diagnóstico de urgencia de dolor torácico y orientar a los clínicos. Obviamente que los pacientes que han sido sometidos a cirugías previas como bypass coronario, stent o recambios valvulares, también podemos realizar este método de imágenes. También existen otras indicaciones que en realidad, si uno tiene una buena correlación con el clínico o si interroga al clínico qué quiere ver y qué resultados puede obtener,
se puede o no realizar el examen. Ahora, ¿en qué pacientes podemos tener o debemos prestar más atención? Obviamente, aquellos que tienen insuficiencia renal por el uso del medio de contraste iodado, que si se realiza, podemos tomar medidas de protección renal, que dependiendo de los protocolos de distintos lugares se pueden tomar, por ejemplo, como una mayor hidratación, administrar N-acetilcisteína 24 horas antes o 1 hora antes del examen, poner un suero fisiológico de 500 cc asociado a bicarbonato, lo que mejora la función renal. En los pacientes asmáticos debemos tener una doble precaución. Primero, por la reacción que se supone que los pacientes asmáticos son más sensibles a reacciones alérgicas a los medios de contraste, por lo que se deben premedicar. Y en segundo lugar, los pacientes asmáticos tienen contraindicación de uso de beta bloqueadores, por lo que no podemos usarlos en ellos si es que tenemos que reducir la frecuencia cardíaca. En aquellos casos que tienen marcapaso es relativo, porque tenemos que ver si este elemento nos va a dar artefacto o no para el análisis de las arterias coronarias. Los pacientes de las arritmias también es relativo, porque si es una arritmia regular, se puede hacer la reconstrucción en los tiempos determinados de la imagen en forma retrospectiva. Ahora, el paciente llegó con la orden o llamó por teléfono y nos dice que necesita un TAC de coronaria. Nosotros lo agendamos en 1 hora y le decimos que 24 horas antes del examen, ojalá evite la ingesta de cafeína, por ser un cronótropo positivo, suspender las bebidas tipo cola. Si hay 12 horas antes antecedentes de reacciones alérgicas a los medios de contraste o asma en tratamiento de una alergia previa, se puede premedicar previamente para reducir el riesgo de una reacción alérgica. Idealmente les indicamos un ayuno de 6 horas. Le decimos a todos los pacientes que lleguen 1 hora antes para la realización del examen, donde es evaluado por el tecnólogo habitualmente, o si algún lugar tiene acceso a una enfermera, puede ser evaluado por una enfermera entrenada en que, bueno, tome pulso, presión, se le realice la encuesta sobre factores de riesgo, se vean si hay antecedentes de asma, alergia, y dependiendo de este resultado, pulso y presión, si es mayor de 65 por minuto, debemos premedicarlo con beta bloqueadores. Pero debemos tener una presión sistólica mayor de 100. Si la frecuencia cardíaca es menor de 65 por minuto, pasa directamente a la sala de examen el paciente. Ahora, ¿en quiénes no podemos usar beta bloqueadores? Obviamente en aquellos pacientes que tienen bradicardia, o si no, lo vamos a hacer casi en asistolía, que sería lo ideal para obtener las imágenes, pero no es la idea. En aquellos que tienen una presión sistólica menor de 90, en aquellos que tienen antecedentes de alergia a los beta bloqueadores, los asmáticos, y en este caso se puede usar una premedicación alternativa que es con tiltiazem, que es un bloqueador de los canales de calcio, y se puede programar con los cardiólogos o el clínico internista tratante del paciente y premedicarlo 24 horas antes. Los asmáticos, que ya les dije, el broncoespasmo y los bloqueos auriculoventriculares de 2.º y 3.er grado. La mayoría de los pacientes ya vienen con un electrocardiograma previo y una evaluación, así que nosotros sabemos si es que tienen algún tipo de arritmia o no. Y si no lo sabemos, lo vamos a ver en el trazado del escáner, que el ritmo no es regular y hay un cierto tipo de arritmia y uno se puede orientar si es que hay un bloqueo o no, dependiendo de la imagen que se vea en el electro. Bueno, una vez que tenemos la frecuencia cardíaca baja, menor de 65, ponemos una vía venosa antecubital, idealmente con una cánula de 18 o 20 G. Se le ponen los electrodos al paciente en el pecho para hacer el examen gatillado, y algunos centros usan trinitrina o no, pero una vez, digamos, 1 minuto antes de la inyección del medio de contraste. ¿Por qué? Porque la trinitrina tiene un efecto paradojal. Lo que persigue es una vasodilatación de las arterias coronarias, pero en forma refleja tiene una taquicardia. Entonces yo, si le doy trinitrina, que puede ser sublingual o inhalatoria, tengo que hacer
la adquisición de la imagen dentro del primer minuto. No puedo pasarme más. Entonces, hacemos el topograma, nos ubicamos habitualmente si el paciente no tiene antecedentes de cirugías previas a nivel de la carina, que es donde vemos a la altura de la unión sinotubular de la aorta y por debajo de eso obviamente nacen las coronarias, hasta el diafragma. Se realiza el score de calcio y si no tenemos abundante calcio en las coronarias, o sea, si vemos que uno con el tiempo se va acostumbrando la vista, dice este paciente tiene alto calcio, yo no voy a poder ver el lumen porque me va a dar mucho artefacto y no voy a poder valorar el grado de estenosis. Se dice que con un score de calcio de 1000 o sobre se recomienda no hacer el examen. Cuando el score de calcio es menor a 1000 no está contraindicado. Pero también depende, cómo se distribuyen las distintas arterias, porque yo puedo tener un score de calcio de 1000, pero que esté punteado en el trayecto de todas ellas y no me impida evaluar el vaso. Entonces, una vez realizado el score de calcio, se administra el medio de contraste con una bomba inyectora de doble infusión con inyección salina en forma posterior al medio de contraste para tener lo que se denomina un leocardiograma y debe ser gatillado para poder hacer las reconstrucciones en forma retrospectiva en base al electrocardiograma. Hay dos técnicas de imagen para la adquisición con el medio de contraste. La que habitualmente nosotros usamos es la de Kerr-Bolus, en que vemos en tiempo real cómo se van contrastando y opacificando las distintas arterias y tenemos que obtener 100 unidades Hounsfield a nivel de la raíz de la aorta y una vez que se llega a ese nivel se dispara se inicia la adquisición de la imagen. Para idealmente obtener esto y poder ver bien la arteria coronaria derecha. Ahora, ¿en qué casos podemos vernos afectados para no tener resultados efectivos del examen? Obviamente un paciente poco cooperador, que no entiende las instrucciones, que no tiene una buena apnea, que pusimos una vía venosa, pero la vena era frágil, se rompió, en los antecedentes de alergia al medio de contraste, en aquellos pacientes que por algún motivo hicieron una arritmia durante la adquisición de la imagen y obviamente que algún paciente o más de alguien puede hacer una reacción de aumento de la frecuencia cardíaca con la administración del medio de contraste. Más de 65, por lo que nuestras reconstrucciones van a ser difíciles de realizar para poder analizar las imágenes. Entonces, una vez obtenidas las imágenes, pasamos al postproceso. Esto, como obtuvimos toda la data en una apnea, en un examen que fue gatillado, uno lo puede reconstruir en distintos porcentajes del sístole o diástole que tiene el corazón. Se recomienda que la mayoría de las reconstrucciones se realicen dentro del diástole, porque es cuando el corazón se encuentra en su máxima dilatación y tiene menor movimiento. Es donde mejor se puede evaluar la arteria descendente anterior y la circunfleja, y la mayoría de las veces la derecha, porque la arteria coronaria derecha es la que más problemas da debido a que se encuentra muy separada de la pared ventricular y da mucho artefacto de movimiento. Entonces así podemos hacer reconstrucciones en sístole o en diástole. Si ustedes se fijan ahí, la derecha se ve mejor que en esta que es en diástole. Pero nos pueden aparecer problemas que son artefactos dados por arritmias o respiratorios. ¿Cómo puedo saber yo que un artefacto es por respiración o por una arritmia? La respiración se mueve el esternón. La arritmia solamente está escalado el corazón y el esternón y la pared costal se ven normales. Si tengo este problema, veo distintos porcentajes de reconstrucción y veo dónde la coronaria derecha se ve mejor. Y lo puedo volver a reconstruir en la adquisición de imágenes. Gracias.